Buenos días, compañeros. Soy Jazz y les voy a platicar sobre los años 50. En 1950 empieza la Guerra de Corea. En Asia, en la península coreana, estalla la guerra. Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y sus aliados, se enfrenta a Corea del Norte, apoyada por el bloque comunista. ¿Por qué se da esta guerra? Por los constantes problemas que tenían entre sí, por las ideologías políticas y el dominio mundial. Esta guerra termina en 1953. Por otra parte, en este mismo año, 1950, el 1 de septiembre, nace la primera transmisión televisa en México. Aquí nacía la televisión y con ella una nueva era. En 1951 tenemos el Tratado de París, que se da el 18 de abril, dando así la creación de la CECA, Comunidad Europea del Carbón y Acero. Para ser un poquito más específica, tenía el fin de organizar la libertad de circulación de carbón y el acero y el libre acceso a las fuentes de producción. En este mismo año se dan los primeros Juegos Panamericanos en Buenos Aires, Argentina. En 1952, España ingresa a la UNESCO. A finales de este año, España ingresa a la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura de la Educación y la Ciencia. El 16 de enero se crea el estado de Baja California en México. En 1953 muere Stanley en Rusia durante el mes de marzo. Fue un dictador comunista. Aquí también se da el descubrimiento de la estructura del ADN. El 17 de octubre de este mismo año se da el voto a la mujer mexicana, el derecho a votar y ser electas. En este mismo año también comienza la Revolución cubana. En 1954 se da la derrota francesa en Indochina. Vietnam libera su territorio septentrional de manos francesas. El sur queda en estado beligerante y el 16 de junio comienza la edición de la Copa Mundial de Fútbol en Suecia. En este mismo año muere Frida Kahlo, el 13 de julio. En 1955 se crea el Pacto Varsovia. Consistía en la defensa mutua de los países que lo componían. Abre el primer McDonald's cerca de Chicago. España ingresa a la ONU. Los segundos Juegos Panamericanos del 12 al 26 de marzo en México. En 1956 se da la Guerra de Suez. En Medio Oriente estalla la guerra debido a las restricciones impuestas por Egipto a Israel para la navegación en el canal. El conflicto involucra a los países árabes e Israel, con la participación militar de Francia e Inglaterra, el cual será rápidamente neutralizado por la intervención de los Estados Unidos y Rusia. En este año, Fidel Castro, un abogado político, sigue luchando contra Batista, un militar gobernante cubano, en Sierra Maestra, debido a la Revolución cubana. En este año, Samuel Kramer, estadounidense de origen ruso y experto en lengua sumeria, publica su obra La historia empieza en Sumer, uno de los mayores aportes al conocimiento de los enigmáticos orígenes de la civilización sumeria. Su obra llamada La historia empieza en Sumer. En 1957 es la carrera espacial. Rusia pone en órbita el primer satélite artificial. Sale el primer reloj electrónico. En 1957 se da el Tratado de Roma, el 25 de marzo, que daba existencia a la Comunidad Económica Europea y la Comunidad de la Energía Atómica. En 1958 sale el primer satélite estadounidense. En 1959
termina la Revolución cubana. En Cuba, triunfa la revolución de Fidel Castro, dio un giro al comunismo, su régimen logrando en el poder por más de 40 años. En este mismo año es la creación de la ETA, el 31 de julio de 1959. Significa País Vasco y Libertad. Se trata de una organización terrorista independentista, nacionalista, vasca, que involucra a la lucha armada para obtener sus objetivos fundamentales. Para ello, utilizaban el asesinato, el secuestro o la extorsión económica de España o Francia. La creación de un Estado independiente era su objetivo principal.